Doy gracias a Dios porque cada uno de ustedes están aquí y sé que están aquí no por coincidencia, sino porque han escuchado la visión y decidieron estar aquí. Sé que Dios ha tocado su corazón y quieren escuchar y han decidido seguir hacia adelante y aprender cómo nosotros, la iniciativa Timoteo, está haciendo discípulos que hacen discípulos y cómo estamos expandiendo el reino de Dios. Estamos realmente con esa visión y espero que a través de estas reuniones ustedes van a beneficiarse tremendamente. La razón por qué están aquí, este es un preentrenamiento que estamos empezando, ¿no? Por los próximos 5 meses. Los próximos 5 meses ustedes estarán aprendiendo, van a ser más beneficiados que los que antes han estado con nosotros. Hemos aprendido varias cosas, el pastor Israel, el pastor Josué y todos los otros pastores que tenemos a través de los estados han sido quienes nos han enseñado a nosotros a cómo hacer mejor las cosas en México. Tenemos diferentes aspectos, el aspecto cultural, el aspecto, digamos, de lo que está ocurriendo a través de todo el mundo ahora. Está ocurriendo las enfermedades que están ocurriendo y todas las cosas, pero sabemos que en medio de las dificultades aún más grandemente se manifiesta Jesús, ¿no? Entonces, sí les quiero dar la bienvenida a todos y sean bienvenidos mis hermanos con un abrazo. Y ahora, antes de empezar, sí les quiero decir que nosotros quisiera pedirles que mantengan en sus mentes estas preguntas. Y a través de la presentación ustedes iremos como contestándolas y al final pues podremos tener una mejor, captar mejor. Entonces, como cristianos, ¿cuál es nuestra misión? Esa es una pregunta buena. ¿Cuál es nuestra misión? Como pastores y líderes, ¿a qué estamos llamados a hacer? Como iglesia, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Es fácil levantar a los hacedores de discípulos? ¿Es fácil hacer discípulos? ¿Cómo levantó Jesús hacedores de discípulos? Estas preguntas nosotros las vamos a estar haciendo, pero antes de continuar, sí les quisiera decir una de las cosas que la iniciativa de Timoteo hace. La iniciativa de Timoteo empezamos siempre en esta forma, en este formato, que ha probado ser muy efectivo, porque esto es lo que causa la transformación en cada una de las personas, de los discípulos y de cada individuo que sigue este formato. Nosotros miramos hacia atrás. Cada uno de ustedes recibió la visión del pastor Josué y del pastor Israel y del pastor Salomón allá en México. Entonces, pero ellos les dijeron algo al final. Les dijeron, aquí está el libro de la iniciativa de Timoteo. Me gustaría que ustedes lo lean y me digan qué es lo que vengan preparados leyéndolo el libro. Entonces, me gustaría preguntarles ahorita a ustedes en este momento que levanten sus manos si ustedes leyeron el libro. Levanten su mano si leyeron el libro que les dieron. A ver, déjenme ver aquí, pasar las páginas para ver. Mantengan su mano levantadita, pastores. Excelente, veo que la mayoría lo leyeron. Veo que algunos tal vez no lo leyeron. No sé la razón por qué, si no les entregaron un libro, pero si no les entregaron un libro, pídanle que nosotros lo haremos llegar a ustedes. Es importante que ustedes lean el libro por completo para que tengan una idea general. Es una excelente herramienta que la iniciativa de Timoteo ha deseado. Les quiero decir que tenemos como 10 países en Latinoamérica ahorita que nos quieren que nosotros vayamos a hacer esto. Les digo esto porque yo considero que ustedes son bendecidos. Hemos sido todos bendecidos con esta herramienta. Cuando yo la vi por primera vez, yo dije,
wow, esto es lo que yo realmente estaba esperando. Porque yo me encantaba ser discipulado y siempre hacía falta esto. Ahora que ustedes lo miren, y ya que ustedes lo han leído, estoy seguro que ustedes están aquí por eso, porque les ha gustado y quieren seguir hacia adelante. Entonces, les pido a pastores que los que no lo han leído, lo lean porque les va a dar una mejor visión del principio al fin. Incluye varios métodos de cómo hacer discípulos que hacen discípulos y cómo expandir, cómo plantar iglesias y cómo expandir el reino de Dios. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita, esto se llama mirando hacia atrás, a ver si ustedes hicieron lo que los pastores les pidieron que hagan, que lean sus libros. Entonces, si no pudieron leerlo por cualquier razón, pastores, les pido que lo hagan, porque es importante que ustedes vean el programa completo, lo lean y tengan una idea. Y en esta parte es donde nosotros animamos a todas las personas a que lo hagan y también les damos apoyo. Una de las preguntas sería, ¿cómo podría yo ayudarle a que cumpla esto que usted dijo que lo iba a hacer? Entonces, ahí entraremos más en profundidad cuando estemos en los entrenamientos, pero ahorita vamos a ir a mirar hacia arriba. En mirando hacia arriba, ahí es donde nosotros vemos varias cosas, ¿no? Aquí donde nosotros vamos a ver es la preparación para iniciar este entrenamiento discipulado de la iniciativa de Timoteo. Ahora, ¿qué es la iniciativa de Timoteo? Yo sé que ustedes ya escucharon la visión y todo lo que el pastor José y el pastor Israel les dijeron y el pastor Salomón. Y mi persona les hemos presentado a ustedes en la visión. Pero es importante que nosotros realmente lo capturemos dentro de nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Qué es la iniciativa de Timoteo? ¿Y qué es todo lo que nosotros les damos? Está basado en las Escrituras. Y la iniciativa de Timoteo es un movimiento internacional que tiene el propósito principal de entrenar y equipar a las personas fieles que hacen discípulos y plantan iglesias, Nosotros nos asociamos con varias diferentes organizaciones, con varias iglesias como las de ustedes, como ustedes, de diferentes denominaciones. No hay excepción. Lo único que hacemos es que son aquellas personas que son fieles a Jesucristo. Entonces, pastores, yo sé que ustedes son personas fieles y les vamos a nosotros a decirles cuáles son los valores de la iniciativa de Timoteo. Los valores de la iniciativa de Timoteo son centrales para todos nosotros. En todo lo que hacemos lo usamos y les sugiero, pastores, que ustedes, si les gusta, que lo adopten. Sabemos, algunos pastores las han adoptado para sus propias iglesias y les ha ido excelente. Y son basados en la palabra de Dios. Estos valores centrales son muy importantes para la iniciativa de Timoteo. Estos valores son los que hacen a la iniciativa de Timoteo que sea única. No hay otra que funcione tan bien por estos valores. Les alentamos a que los adopten, pastores. La primera sería que todo se trata del Rey de Reyes y de su reino. No hay nadie tan grande como nuestro Rey. A Él es a quien nosotros le adoramos, le veneramos, y por Él es que hacemos. El Rey de Reyes y por su reino. Él nos dijo que nosotros nos debemos ir y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, por lo cual nosotros compartimos el trabajo con todos ustedes, lo estamos compartiendo el día de hoy y esperamos que ustedes se unan a nosotros para compartir este mandamiento que Jesús nos ha dado y todo le damos crédito a Dios. No hay otra razón por qué lo hacemos, no lo hacemos por nuestra propia persona, sino lo hacemos para Él. Segundo, nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo y basados en las Escrituras. Sabemos que hay muchas cosas en que podemos hacer por diferentes razones, pero lo que todo lo hacemos basados en la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo.
Eso es muy importante, que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo en todo lo que hacemos y que todo sea basado en la Escritura, que nada se salga de ahí. La plantación de iglesias y la multiplicación es importante. Para nosotros, a través de la plantación de iglesias, nosotros estamos siempre yendo y orando y viendo qué es lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo y comparándolo con todo, con las Escrituras. Tercero, la integridad es muy buena, pastores. Ustedes, cada uno de ustedes son íntegros pastores que han decidido seguir a Dios y seguir el llamado que Dios les ha dado a ustedes como pastores o como personas que están sirviendo a Dios. Y a nosotros también, si a Dios valora la integridad, nosotros también los valoramos. Entonces, lo hacemos eso parte de nuestros valores, para que podamos así ser íntegros en todo lo que decimos y hacemos. Si les pedimos que hagan algo, pastores, sean sinceros si no lo pudieron hacer. Y si tienen dificultades, nosotros estamos ahí para caminar con ustedes. La integridad es muy importante para Dios y también para nosotros, porque nosotros necesitamos saber algunas cosas para poderlos ayudar a todos ustedes en su crecimiento a través de este entrenamiento. Todas las personas que estén asignadas a hacer los entrenamientos van a ser muy importante que nosotros sepamos dónde están ustedes. Pero esta es una relación, todo esto es relacional. Entonces, pastores, no dejemos de mantenernos comunicándonos los unos a los otros. Si hay alguna dificultad, convérsenos, háblenos, no se quede calladito, porque es importante que nosotros conozcamos, estamos ahí. Mientras más conocemos, podemos orar por usted y tal vez apoyarlo de alguna u otra forma. El hacer discípulos conduce a la plantación de iglesias. La mejor manera de plantar iglesias es haciendo que analizamos, vivimos y lo practicamos. Esa es la importancia de esta parte. Nosotros, al aprender, no solo, esto no es un estudio bíblico por descubrimiento, o un estudio bíblico normal, o no es una célula, es un discipulado. Es un discipulado. Nosotros realmente empezamos a vivirlo el momento que lo escuchamos, el momento que lo aprendemos, lo practicamos y vamos y lo compartimos con otros. El quinto valor es la oración. Esa es una prioridad bien grande en nosotros, de todo lo que nosotros hacemos, a través de todo el proceso. Ustedes están aquí, pastores, por contestación a oraciones. Hemos estado orando por tiempo para que Dios traiga a los fieles a escuchar lo que nosotros les enseñamos. El proceso de planeación, el proceso de plantación de iglesias, todo, a través de todo el proceso, pastores, nosotros estamos dedicados a la oración y esa es una prioridad. Entonces, eso podemos estar muy contentos porque Dios se manifiesta a través de la oración, en la conversación con Él. Ahora, el sexto valor que la iniciativa Timoteo tiene es que todas las personas son importantes para Dios. Por tanto, nosotros no solo establecemos contactos con las iglesias, con los pastores, pero también tenemos contactos en diferentes lugares y cuando ustedes estén ya haciendo discípulos, los discípulos no son solo para ciertos grupos, para ciertas clases de personas. Esto es para todos, para tribus grandes, para personas pequeñas, grupos de indígenas o grupos tal vez que sean prostitutas o tal vez que son adictos. Estamos viendo cómo Dios cambia grandemente, no importando de dónde somos. No son solo para las personas de la ciudad, son para las personas remotas, a las personas de diferentes lugares. Vemos a hombres muy pobres y muy ricos siendo cambiados. Entonces es importante de que pensemos que todas las personas son valoradas por Dios y también para nosotros. El último valor que nosotros utilizamos es impulsados por la fe.
Queremos darle la gloria a Dios. Si no se involucra la fe, no hay gloria para Dios. Practicamos la fe, pero con obras. Lo hacemos, lo aplicamos y no solo de palabra. Y esto es como Jesús lo enseñó. Él les enseñaba y les enviaba a hacer. Ellos lo internalizaban y salían y hacían todas las cosas. Ahora, me gustaría entrar ahora a cuál es la visión. La visión en obediencia a Jesús a través de la alianza con ustedes, a través de la unión de diferentes denominaciones, de diferentes iglesias, de diferentes hermanos en Cristo. La visión de la iniciativa de Timoteo es ver la multiplicación de iglesias de Dios, de Jesús, que hacen discípulos en cada lugar y grupo de personas. Eso es muy importante, que nosotros captemos esta visión, que es expandir el reino. La misión de la iniciativa de Timoteo es avanzar el reino de Cristo a través de la multiplicación de discípulos e iglesias que hacen discípulos en todo el mundo. La iniciativa de Timoteo ha empezado en la India, y ahí se movió al África, y el día de hoy los tenemos en 41 países en donde estamos expandidos. Y realmente es increíble las cantidades de personas que están viniendo a Cristo. Es maravilloso ver lo que Dios está haciendo. Me gustaría compartir con ustedes mi pantalla, si me dan un segundo para poderles enseñar lo que Dios, hablarles un poquito más acerca de la visión. Jesús descenderá del cielo a la voz de Ok, si ustedes ven aquí, pastores, esta es la visión de nuestro planeta que está hecho por diseños de grandes arquitectos. Ustedes ven cómo están usando los edificios, están construidos de materiales biodegradables y que van en conjunto con la vegetación. Y hay visión que se han puesto juntos los arquitectos, ingenieros, viendo hacia el futuro de ciudades y el mundo, cómo ha cambiado con la tecnología. Esta visión son grandes visiones, pero todo ellos están haciendo planes y metas para el futuro. Estos planes y metas están siendo hechos para que tengamos un futuro mejor. Aquí ustedes ven una ciudad de Latinoamérica donde no hubo planes. Es una muy grande ciudad, pero muy bonita, pero hay un problema. Ustedes ven aquí la dificultad que hay con el transporte y la planeación de las carreteras y la planeación de los puentes. Pues algo ha ocurrido aquí. Cuando no hay una visión que sea amplia y clara hacia el futuro, no se planifica bien ni se hacen buenas metas. Cuando no hay una visión que sea amplia y clara hacia el futuro, no se planifica bien ni se... Pues ustedes ven, pastores, que es difícil. Aquí vemos la visión de la iniciativa de Timoteo que está basada en la visión de Jesucristo. Comenzó Jesús su ministerio hablando del reino de los cielos. Él lo planeó bien todo. Jesús terminó
su ministerio después de la resurrección, hablándole sobre el reino de Jesús. La visión de Jesús es que expandamos el reino hasta los confines de la tierra. Les quisiera compartir este video. Es muy hermoso y Toda impactante. mi vida he oído de las grandes manifestaciones de Dios en otras épocas. He oído de poderosísimos movimientos del Espíritu Santo. He oído de multitudes viniendo a Cristo. Y aunque estas historias me daban alegría, el profundo deseo de mi corazón era verlo con mis propios ojos. Como el ciego en el Evangelio, mi oración fue: Señor, abre mis ojos para que yo vea tu obra con mis propios ojos. Bendito sea el Señor, que ha respondido en una manera sorprendente. Con mis propios ojos. Disculpe, Toda mi pastor. vida he oído de las grandes manifestaciones de Dios en otras épocas. He oído de poderosísimos movimientos del Espíritu Santo. He oído de multitudes viniendo a Cristo. Y aunque estas historias me daban alegría, el profundo deseo de mi corazón era verlo con mis propios ojos. Como el ciego en el Evangelio, mi oración fue: Señor, abre mis ojos para que yo vea tu obra con mis propios ojos. Bendito sea el Señor, que ha respondido en una manera sorprendente. Con mis propios ojos he visto miles y miles de nuevas iglesias plantadas en muchas partes del mundo. Ya se reproducen como conejos. Nuevas iglesias que aparecen de repente en todo tipo de lugares, en casas, en los bosques, en arroyos, en cuevas, en las villas o en las fábricas. Con mis propios ojos lo he visto. Musulmanes, hindúes, budistas, animistas, todos reunidos alabando al que les redimió. Alabando con sus labios y con lágrimas en sus ojos y gozo en sus rostros y con sus brazos levantados en adoración. Los he visto con sus Biblias rezando la palabra de Dios. Los he oído orando con tanto poder que me sacudía. Los he visto libres de enfermedades, de demonios y de vicios, tocados, cambiados, sanados por el nombre de Cristo. Los he visto llevando a sus familiares y a sus amigos a los pies de Cristo. Los he visto como un ejército poderoso, pasando de una aldea a otra, predicando el Evangelio y dejando nuevas iglesias en formación. No es que solamente he oído estas cosas, soy testigo de que todo lo he visto con mis propios ojos. He visto a los primeros cristianos de su etnia abandonándolo todo por amor a Cristo, gozándose al sufrir por su nombre. He visto a curanderos, a brujas, a gente idólatra, a adictos de todo tipo de droga, librados por Cristo. He visto a ex musulmanes, no solamente adorando a Cristo, sino también haciendo discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos. He visto a mujeres que fueron esclavas de la prostitución, alcanzando a otras mujeres. He visto a viudas y huérfanos y a los más marginados recibir del amor de Dios con alimentación y protección. Y solamente puedo decir: gracias, Señor. Gracias que puedo yo ver todo esto y gracias que puedo participar personalmente en lo que tú estás haciendo en toda la tierra. Aleluya. Gloria a su santo, santo nombre. Toda mi vida he... Pastores, gloria a Dios lo que Dios está haciendo en todas partes. Esto no estaba programado, pero le voy a pedir al pastor Israel que nos cuente de cómo Dios se está moviendo en México, en los lugares de allá de Veracruz. Denos un incidente que realmente ha tocado a su corazón, cómo Dios está expandiendo en México. Bueno, Jorge, lo que yo puedo observar es una manera diferente de conducirse de los discípulos, en que los discípulos
que están haciendo de una manera intencional y relacional el contacto con las personas y de una manera práctica compartiéndoles de Cristo a través de contarles lo que Cristo hizo con ellos, o sea, que es su historia. Y esto ha cambiado las cosas desde el principio, trayendo como resultado plantación de muchos nuevos grupos de discipulado en hogares de esas almas ganadas y contactadas. Así que esto nos ha desafiado a pensar en conquistar nuevas colonias o poner nuevas iglesias en esos lugares. Entonces, lo que comúnmente hacíamos como iglesia era pues hacer evangelismo, ¿no? Con el ministerio de evangelismo y traer la gente a la iglesia. Lo que ahora se hace es inverso. Vamos y salimos intencionalmente a contar nuestra historia, pero llegamos a las casas de las personas a discipular a esas personas, lo que da lugar, nos da margen para que podamos nosotros extendernos a nuevas colonias, incluso nuevas ciudades, con la intención de plantar iglesias allí con aquellos discípulos. Así que esto lo he estado observando, pues no hablo de mí mismo, hablo de lo que veo en los pastores. Los pastores, otro fenómeno que vi, que había pastores que estaban muy ocupados, pero no estaban haciendo nada. Y se ocuparon en la iniciativa Timoteo y tuvieron que sacrificar de lo mucho que hacían, o sea, del activismo, para salir a la iniciativa Timoteo al campo. Pero me encontré un factor, algo más que llama más la atención. Pastores que estaban desocupados, es decir, casi sus iglesias quebradas. Ya no sabían cómo hacer el evangelismo ni cómo retener la iglesia, la gente en la iglesia. Y echaron a andar el modelo de discípulos que hacen discípulos. Y pues fue algo sorprendente el testimonio que tenemos, que ya al paso del tiempo irán conociendo muchos de ellos, historias de cambio, testimonios de plantación de iglesias, que estos pastores que estaban desocupados ahora están muy ocupados, pero en el verdadero sentido de hacer un discípulo, con la meta de plantar iglesias. Así que lo que hemos estado viviendo a pesar de la pandemia ha sido muy bueno. Ha sido bueno el saber que Dios está transformando las comunidades porque la iglesia se atrevió a tener un centro de entrenamiento para que los entrenados, o sea, los discípulos, salieran a las comunidades. Y eso es lo que está sucediendo, eso es lo que yo creo que provoca un avivamiento y una extensión o expansión del reino de Dios. Entonces, Jorge, pues tengo mucho que decir, pero tampoco me quiero comer todo el tiempo, sí, así que les dejo algo para después. Muchas gracias, Pastor Israel. Muchas gracias, Pastor Israel. Mientras usted hablaba, me recordó de algo. Lo que quiero es darles algo a los hermanos que están escuchando, que vean que lo que realmente Dios está haciendo. Mientras usted hablaba, yo me recuerdo la última vez que estuve en México. Yo lo acompañé a ver a un joven que usted había estado discipulando en un lugar de recuperamiento que él era de drogadicción. ¿Por qué no nos cuenta un poquito y el impacto que hubo en él y lo que hay ahora? Sí, está bien. Este joven es hijo de un amigo de la infancia, que el amigo me conoció cristiano de todo el tiempo, pero bueno, era parte del equipo de los del bullying. Y pues nunca reconocían, ¿no? Ni daban lugar al que alguien fuera cristiano. Y así que la sobrellevamos como amigos, pero al paso del tiempo cada quien hace su familia y el mayor de sus hijos cae en drogas, le pide a Dios en su desesperación que lo ayudara para saber qué hacer con su hijo, y cuando abre su Facebook ve una de mis predicaciones y dice, esta es la respuesta de Dios. Entonces me llama y me dice, yo sé que tú me vas a decir qué tengo que hacer con mi hijo. Le digo, mira, suena cruel, pero tráelo acá a Veracruz y vamos a meterlo en un centro de rehabilitación para que entre en razón un momento, y ahí le van a compartir de Jesús. Estuvo de acuerdo, lo trajo, y justo cuando Jorge viene a Veracruz, es el día en que le toca al chico salir de ese centro de rehabilitación. Le platico a Jorge la historia que pude contarles,
y le digo, necesitamos compartirles a toda la familia. Así que Jorge llega y aborda a mi amigo, le comparte del Señor, mientras yo con la esposa de mi amigo estamos viendo sacar al muchacho ya. Él acepta al Señor, después llega la esposa, luego llega el hijo menor y al final nos juntamos todos con el muchacho cual salió del centro de rehabilitación. Nos contó su testimonio, que conoció del Señor ahí él también y que estaba muy contento. Los desafiamos entonces a que como familia ahora buscaran del Señor, que ahora ellos se proclamaran cristianos. Y bueno, dijeron que sí, pero nos dimos a la tarea de poder hacer llegar el discipulado a su casa, a hora y media de aquí. Pero gracias a Dios, porque allá ya había alguien preparado para eso y se empezó a atender a la familia en un discipulado, en un grupo pequeño en su casa. Después ellos abrieron su casa para que nosotros pudiéramos pasar películas ahí, la película de la verdadera historia de Jesús, otras películas más, para que disfrutaran los vecinos y sus familiares. En fin, que tienen una cochera que yo le calculo caben unas 200, 250 personas. Y dije, esto es estupendo, no cabe duda que Dios tiene planes aquí. Así que empezamos a tener muy buenas reuniones ahí en esa cochera, en ese garaje donde guardan sus maquinarias de trabajo y demás. Y así es como se ha ido, como dice el libro de los Hechos. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Compartiendo, tocado por Dios, compartiendo a otros y aquellos otros a otros. Y así ha sido una linda historia que está en camino y esperamos tener como resultado una plantación, una iglesia para la gloria del Señor. Y no digo una, tal vez más, porque ya de ahí ya se hicieron otros grupos, así que es probable que tengamos que invertir más tiempo en ver esos resultados, primeramente Dios. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Pastor Israel. Y así historias como el Pastor Israel, Pastor Josué, allá en Oaxaca, en la Ciudad de México, con el Pastor Salomón, tenemos unas tremendas historias de lo que Dios está haciendo, historias muy conmovedoras. Son historias que realmente me hace pensar y digo, wow, parece que estamos viviendo en la iglesia en el tiempo de los hechos, porque eso es lo que está sucediendo. No solo eso, sino que los milagros también están ocurriendo. Dios está haciendo grandes cosas que uno dice, Dios mío, gracias por lo que tú estás haciendo. Y eso lo anima a uno. Pastores, en el versículo Mateo 28 del 19 al 20, Jesús nos habló y nos dijo, la visión de él básicamente nos dice, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estaré con vosotros a todos los días hasta el fin del mundo. Pues ahí vemos que la visión es expandir el reino de Dios. Él lo dijo en Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, que recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén, el Jerusalén de ustedes, donde ustedes viven, más allácito, en Judea y hasta los confines de México, en Samaria, hasta esos confines y hasta los confines de la tierra. Esa es la misión, es la visión de Jesús. Regresando a Mateo 28, la misión es ir por todo y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, el cómo es enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero lo más grande es esa gran promesa de Jesús, que Él estará con cada uno de ustedes, mis amados pastores. No se preocupen porque cuando Jesús nos envía, Él es bueno y fiel. Él no nos abandona. Él está ahí en todo momento para ayudarnos. Y vemos en Juan 14, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará el Consolador. El Consolador ya lo tenemos todos y gloria a Dios por el Espíritu Santo de verdad que está en nosotros. Y no nos dejó huérfanos. Él vino a nosotros y ahora está con nosotros. Y ahora nosotros vivimos por Él y vivimos para Él. Nosotros ahora
necesitamos guardar sus mandamientos, porque lo amamos y guardamos su palabra. Entonces, mis amados hermanos, el que no lo ama no lo va a guardar su palabra. Tampoco el Consolador va a estar en él. Entonces, sabemos que a través de la historia de la iglesia, pues la iglesia ha ido variando y cambiando, y a veces el discipulado ha sido puesto como de tal vez como si fuese un estudio o una clase, pero el discipulado es más que eso. En Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces nosotros, todo lo que creemos en Jesús, lo que Él dijo y lo que Él nos mandó a hacer, tenemos que ponerlo por obras, a hacer estas cosas. Ahora, se preguntarán, ¿cómo hago discípulos? Cuando vimos en Mateo 28, que dice, enseñándoles a que hagan todas estas cosas. Entonces, si yo voy y le comparto al pastor Josué, él es una persona que no es creyente, y él acepta a Jesús como su Salvador y decide seguir a Jesús, entonces yo tengo que enseñarle lo que Jesús, todo lo que Él ha mandado hacer. Y como consecuencia, Él también va a hacer lo mismo. Entonces, todos somos discípulos y esa cadena nunca se rompe. El término discípulo fue cambiado a cristianos. Pues ahí lo encontramos en Hechos, creo que es el capítulo 11, creo que es versículo 13, donde dice que por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos, pero en sí el término es somos discípulos. Y esta es una parte muy importante, que si nosotros no sabemos cuál es nuestra identidad, quiénes somos, pues se nos va a hacer difícil hacer discípulos y ser discípulos. Me recuerdo en este momento de una foto que me mandó alguien, y la foto era muy bonita porque tenía un ojo muy intrigante y colorido, y yo entré al ojo y lo abrí y lo expandí y veía muchos dibujos. Era un artista muy bonito, hizo el trabajo, pero lo que me impactó aún más es lo que decía las palabras arriba y abajo. Me decía, si tú cambias en la forma que tú miras las cosas que tú miras cambian. Si tú cambias en la forma que tú miras las cosas que tú miras cambian. Entonces es cuestión de perspectiva. Mis amados pastores, si nosotros no vemos cómo Dios nos ve como discípulos. Y esa es la forma que nosotros debemos ser. Esa es nuestra identidad. Si nosotros podemos vivir como discípulos, entonces nosotros empezamos a tener un estilo de vida y comenzamos a hacer un plan intencional de hacer discípulos, porque eso es lo que Él nos mandó a hacer. No paró, solo que creemos y decidimos seguir a Jesús. Seguir a Jesús quiere decir obedecerlo a Él, porque Él dice eso. Si me aman, van a guardar mi palabra. Mis hermanos, el cómo hago discípulos es como Jesús nos enseñó. El discipulado está basado en las Escrituras y es obediencia. No solo es en la cantidad de conocimiento que yo puedo tener. Puedo leer toda la Biblia y tener muchos grados y saber mucho, sino que es el grado de obediencia que sigue al conocimiento. A veces esto es llamado un discipulado basado a la obediencia. Pero en sí, esa palabra obediencia, me gustaría añadirle o sustituirla por amor. Porque todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios creó en el mundo fue basado en el amor. Él hizo el universo, nos hizo a nosotros en amor, con nosotros en mente. Es el llamado un discipulado basado en obediencia o basado en amor. La obediencia a veces nosotros la sustituimos por como algo que uno tiene que hacer, pero en sí la obediencia es basada en amor a Dios.
El discipulado que se basa en es también se rinde cuentas. Vivir en obediencia o vivir en amor a Cristo demanda una rendición de cuentas. El plan de Jesús para salvar al mundo involucraba todas estas cosas, de construir un equipo, de darles una misión, de irlos, enseñarlos, de estar con ellos diariamente. Él los eligió a ellos, pero los envió con autoridad. ¿Qué fue lo que él dijo antecitos de que les diera la gran comisión? Dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Eso porque cuando él los vio a unos que creían y otros dudaban. Entonces, mi amado hermano, pastor, que me está escuchando, Dios entiende. Por eso él dijo, toda autoridad me ha sido dada y ustedes tienen la autoridad de Jesús. Y cuando Jesús ordena, él capacita y él también te hace responsable de lo que él te da a ti. Y en sí nosotros tenemos que rendir cuentas con Dios, porque ese es un Dios de amor. Él nos ama a nosotros. Nosotros debemos proporcionar, comisionar a la aplicación de la palabra de Dios. Estamos empoderados por Jesús y debemos empoderar a los otros discípulos. A través de todo el proceso, nosotros debemos estarlos empoderando a los discípulos, porque Jesús nos envió a hacer. Él nos dio todos los dones del Espíritu Santo y Jesús los desafiaba a sus discípulos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestros discípulos, es desafiarlos para que se maduren y cojan y empiecen a hacerlo solos, porque es un proceso de aprendizaje. Apropiarse de su identidad en Cristo Jesús es muy importante y que nosotros podamos ver este rol que nosotros tenemos para alcanzar una madurez espiritual. Les quisiera hacer una serie de preguntas. Si Jesús pudo cambiar al mundo con gente común, entonces nosotros deberíamos poder seguirlo. ¿No es así? ¿No piensan? Eran gente común. Jesús no viajó muy lejos para poder hacer estos cambios que cambió al mundo. Él es la esperanza del mundo. No viajó más de tal vez 50 millas. Con 12 discípulos, él cambió al mundo completo. Y a veces nosotros pensamos que tenemos que viajar bien lejos para cambiar al mundo. Ahí en tu Jerusalén, tú empiezas y vas a ver cómo vas a cambiar el mundo alrededor tuyo. Y ahí el Espíritu Santo va haciendo y haciendo, así como los discípulos lo hicieron. ¿Cuánto tiempo invirtió Jesús con los discípulos? ¿1 hora? ¿2 horas al día? ¿Cuánto tiempo piensan, pastores, que Jesús invirtió con sus discípulos? Toda su vida. Invirtió toda su vida. Jesús estuvo con ellos todo el tiempo. Los amó. Les dio todo para enseñarles y modelarles. Él estuvo con ellos en todo momento. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos nosotros a dar? Porque de esos 12 alcanzaron a todo el mundo que se conocía en ese entonces. Jesús invirtió mucho tiempo con grupos grandes. ¿Eran bien grandes los grupos a quien invirtió? No, él invirtió mucho tiempo solo con los 12 discípulos. Pastores, les quiero retar. Les quiero retar con esto. Si vamos a cambiar nuestros entornos, nuestras ciudades, nuestro país y el mundo para Cristo, si no hacemos esto, no podemos multiplicarlo.
Estamos viendo cómo Jesús lo hizo. Nos dio el diseño perfecto. No necesitamos hacer las cosas como solíamos hacerlas. Realmente debemos evaluar lo que hemos venido haciendo a través de los años, de los siglos, y cómo deberíamos hacerlo, como Jesús lo diseñó. La iniciativa de Timoteo se enfoca en lo que hemos estado haciendo por mucho tiempo. Y cómo debemos cambiar es a la manera en cómo Jesús lo hacía. Él modelaba, Él lo enseñó. Entonces, nuestro enfoque debe ser en cómo Jesús lo hacía. Porque eso funcionó y funciona y funcionará si estamos dispuestos a hacerlos. Jesús hizo preguntas a sus discípulos para crear tensión. Cuando Él modelaba, cuando Él hablaba con ellos, les hacía preguntas que les retaba. Les decía, les enseñaba algo y lo internalizaban y le decía, ahora vayan, hágalo. Y eso es lo que nosotros enseñamos, eso es lo que nosotros hacemos. ¿Sabe lo que Jesús les dijo cuando estaban reunidos ahí con 5,000 personas dando de comer, que estaban hambrientos y le vinieron con el problema a Jesús? Y Jesús, ¿qué les dijo? Denles de comer. Si usted fuese ese discípulo que hizo la pregunta, ¿cómo hubiese contestado? Lo que Jesús quería. Él estaba probando su fe. Él estaba probando, haciéndoles madurar para que pongan en acción lo que Él les estaba enseñando, ¿no? Entonces, ya de que después de que Él les enviaba y ellos hacían las cosas, Él les preguntaba, les hacía preguntas, ¿cómo les fue? ¿Qué hicieron? Y gastaba tiempo con ellos, ayudándoles, contestando preguntas. No fue de la noche a la mañana, pero sí era esfuerzo de cada discípulo. Pastores, nosotros, nuestro trabajo es de equipar. En Efesios 4 nos dice esto, lo que nosotros debemos hacer es equipar y traerlos y entonces enviarlos a que hagan discípulos. Si no los equipamos, entonces no van a estar listos. Los estamos enviando a que fallen, a que caigan. Y básicamente el diseño en que nosotros hemos estado recibiendo es solo enseñándoles intelectualmente, pero necesitamos el modelar, necesitamos enseñarles el cómo, como Jesús les enseñó. No es el trabajo solo del pastor de ir afuera. Necesitamos cambiar esa mente, esa parte de que pensamos de que el que tenemos que ir afuera, tenemos que ir en grupos, pero el trabajo es del pastor, el que va a predicar allá afuera. O de una persona que es tal vez evangelista. Sabemos que todas estas cosas no fueron la forma en que Jesús lo enseñó. Nosotros realmente tenemos que considerar lo que Jesús nos enseñó. Hasta aquí yo espero que pastores estén pensando en las preguntas que les hice desde un principio. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Les voy a enseñar más o menos el proceso como Jesús lo hacía, cómo Él discipulaba. Y eso es lo que cada uno de ustedes lo va a estar haciendo de hoy para adelante, el día de que lo estamos aprendiendo. Había un modelo. El Pablo lleva a un Timoteo que es sus líderes a quienes ustedes escogen. Y van en la primera visita, él le va a mirar a usted lo que usted está haciendo. Y de que él mire, esto lo va a animar a él. En la segunda visita, el Timoteo empieza a ayudarle al Pablo. Y esto lo va a dar confianza a él. Va a decir, wow, esto está fácil. En la tercera visita o la tercera vez que usted sale con él al campo, entonces el Timoteo va a hacer y el Pablo solo le ayuda. Y esto le va a dar más gran confianza.
Y el rol del Pablo es de ayudarlo, de animarlo. Y en la cuarta visita, el Timoteo va a hacer todo y el Pablo solo lo mira y está ahí para apoyarlo moralmente, espiritualmente, con oración. Y hasta que el Timoteo ya, el líder que usted escoja, pues va a poder hacerlo por su cuenta. A veces las cosas se ven que son muy difíciles de hacer, pues así es como Jesús hacía el discipulado, mis hermanos. Y este es el discipulado. El discipulado no es nada más que tener un maestro que modela, lo anima a uno y lo ayuda en momentos difíciles. El promover la multiplicación es parte del discipulado. Si no vamos por este proceso, no va a haber multiplicación. Es una gran bendición al guiar a alguien al Cristo, pero es una mayor bendición cuando el discipularlos conlleva a plantar, a hacer discípulos que plantan una iglesia. Esa es una gran bendición, porque naturalmente cuando usted empieza a ganar nuevos discípulos se va a formar una iglesia. Pero es la máxima bendición ayudar a otros a plantar iglesias que hacen discípulos. O sea, las iglesias que se plantan van a ser iglesias discipuladoras. Por eso es que se expandía a través del mundo todo lo que se conocía en el mundo en ese entonces con Jesús. El promover la multiplicación, vemos en 2 Timoteo 2:2, dice, lo que oíste de parte de mí, mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, en la iniciativa de Timoteo nosotros tenemos 4 generaciones, más o menos va del Pablo, es la primera generación. Los líderes que ustedes escojan como sus líderes a quienes ustedes van a enseñar, esa es la segunda generación. Y los hombres fieles son la tercera generación. Las personas que los Timoteos hablen, a quienes ellos hablen y acepten y decidan seguir a Jesús y entreguen su vida, pues entonces ahora la cuarta generación son los discípulos de ellos. El hacedor de discípulos debe recordar que todo lo necesario para la cosecha está en la cosecha. En la cosecha vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Dios provee siempre y Él está ahí en medio de la cosecha. La voluntad de Dios será hecha. Nunca le faltará la provisión de Dios. Esto incluye los líderes que son prometidos para la iglesia. Dios no lo va a dejar solo. Dios va a proveer los líderes con ese corazón, con esa entrega. En Efesios 4, del 11 al 12 dijo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces no van a estar solos porque Dios, Él mismo constituyó. El hacedor de discípulos debería utilizar herramientas y estrategias simples. No hacerlo difícil. Esto evitará que las cargas financieras, las dependencias, los recursos, que a menudo paralizan el potencial de la multiplicación. Hablaremos de eso luego cuando hagamos una definición de qué es una iglesia para la iniciativa de Timoteo. Ahora, algo que es muy importante, que nosotros sí debemos, es parte de uno que ya hemos hablado, que la palabra de Dios y el ser lleno del Espíritu Santo es muy importante. La palabra de Dios está diseñada para dar, formar y perfeccionar a cada discípulo. El alimentarse diariamente de las Escrituras es un requisito para el crecimiento.
El Espíritu Santo nos enseña y enseña a cada discípulo de Cristo todas las cosas y nos recuerda en el momento preciso cuando tenemos que decirlo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, el quien nos enseña y quien nos capacita. Entonces, esto de ser discípulo no es algo que yo tengo que tener o que es algo especial, sino que simplemente Dios ya nos llamó que somos discípulos y ya nos capacita, y el Espíritu Santo a través de nosotros es el que hace la obra. No se trata de nosotros, se trata del poder de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros, haciendo la obra. Él es el que nos va a recordar y decir tal vez la palabra precisa que la otra persona necesita escucharla. En Marcos 11:17 nos recuerda: dele un pescado a un hombre, le alimentará por un día. Enséñele a pescar y le alimentará para toda la vida. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos dando pescados o estamos entrenando a las personas a pescar? ¿Qué es mejor? Yo creo que enseñarles a pescar es mejor, ¿no? El modelar es muy importante. Hay que compartir ejemplos reales, ejemplos que son reales en su ámbito, en el lugar donde ustedes viven. Cada lugar es diferente, cada lugar tiene diferente entorno. Entonces es muy importante que modelemos no solo dentro de la reunión donde se está dando la enseñanza, pero parte del discipulado es que el discipulador va afuera. El Pablo, en este caso, va afuera y enseña al Timoteo, como fuimos en el círculo. Y eso en ejemplos reales, en la vida real. Si no se hace así, es muy difícil enseñarles. ¿Qué fue lo que los discípulos hicieron cuando estaban con Jesús? Ellos hicieron lo que Jesús hizo. Levantaron discípulos que hicieron discípulos. La palabra de Dios nos dice en Hechos 1:8, les dio el poder para evangelizar. En Hechos 2, el Espíritu Santo llega. En Hechos 3, miles fueron alcanzados. En Hechos 4, comunidades y iglesias fueron formadas. La iglesia era simple, era práctica y transferible. No era complicado, no es complicado. Sigamos el diseño de Jesús. Si seguimos ese diseño de Jesús, no se complica tantas las cosas. ¿Cómo logró todo esto Jesús? Pues ya habíamos hablado que los modeló, les equipó, les envió, les corrigió y los envió. Pero Él los desafiaba siempre. Les sacaba lo mejor de ellos, de cada uno de ellos. ¿Están de acuerdo que esto es lo que nosotros debemos hacer? Como hijos, discípulos de Dios, como pastores, ministros, como iglesia. Ahora le pertenecemos a Cristo. Vivimos para Él, ¿no es así? Fuimos comprados por su preciosa sangre. Lo amamos. Fuimos sacados de la muerte a una vida eterna. Y hoy vivimos porque Él vive. Gloria a Dios. ¿Estás dispuesto a entregarte como un sacrificio vivo, olor fragante para Dios? Yo sé que todos nosotros queremos eso. Y nada es imposible. Solos no lo podemos hacer. Pero gloria a Dios que tenemos su Espíritu Santo. Solo tenemos que pedirle: Espíritu Santo, ayúdanos, danos la fortaleza, guíanos. Ahora ustedes están aquí presentes, amados pastores, porque quieren unirse a nosotros. Pero no les invitamos a un crucero, a unas vacaciones o a un modo de hacer cosas diferentes. ¿Sabe a qué les invitamos? Les invitamos a la batalla. Te uniste con nosotros a la guerra, porque eso es de lo que nosotros estamos. Cuenta el costo.
Trae tu luz a la oscuridad. Recuperemos el terreno en que el enemigo ha tomado. Nosotros amamos y obedecemos la misión de Jesús. No nos escondemos, más bien nosotros nos encomendamos a ir y a ser discípulos. No importa el momento, no importa lo que esté pasando en el mundo. Enfocados, guiados, no importa pandemias, no importa guerras, terremotos. Muchas cosas vendrán, mis hermanos, está escrito en las Escrituras. Les ruego y les suplico que mantengan sus ojos enfocados en Jesús, porque a esto es lo que Jesús nos llamó. Este es el enfoque principal de Jesús. Esto es, no es nosotros y no hay otro ministerio más, pero este será su enfoque principal. Para tener ese enfoque y poder cumplir la misión de Jesús, necesitamos ser intencionales. Necesitamos dos cosas: el tiempo necesario para entrenar, para aprender, para ser discípulo. Primero, un corazón abierto. Sin eso, un corazón que quiere, sin eso no hay. El tiempo necesario, el tiempo que Dios te dio, lo necesitamos para entrenar y para entrenar a otros. Pero se necesita un esfuerzo intencional también. Cada uno de ustedes está aquí porque ha decidido asistir a un próximo entrenamiento, a estos próximos entrenamientos de 5 meses hasta febrero o marzo, para ayudarles a tomar las medidas correctas, para prepararles a cada uno de ustedes, preparar a su iglesia, preparar a sus líderes que van a escoger. A través del tiempo, nosotros nos hemos dado cuenta que es necesario tener este preentrenamiento antes de ponerlos en el discipulado. Y es muy importante que ustedes estén asistiendo cada vez que vamos a tener una reunión, porque se va a perder. Esta es solo una introducción. Esto es más información que tal vez ustedes ya lo escucharon del pastor Josué y el pastor Israel, pero lo que viene va a estar bien bueno, porque va a ser de mucho valor. Entonces, no se pierda, pero necesitamos personas que estén comprometidas, que hagan tiempo y que hagan el esfuerzo, que sean intencionales. Queremos prepararlos para lo mejor que podamos, para que tengan éxito en cumplir la gran comisión. No queremos enviarlos de una forma en que pues no lo vayan a hacer tan bien y vayan a tener muchas dificultades. La razón por qué estamos teniendo esto el día de hoy, en el preentrenamiento, es porque hemos aprendido del pasado y hemos visto las dificultades que hay cuando uno se compromete. Sabemos y conocemos que cada uno de ustedes, pastores, tienen un compromiso muy grande. Ustedes tienen sus horarios muy comprometidos. Entonces necesitamos reevaluar todo eso junto con ustedes y ayudarlos. Y necesitamos enseñarles cómo es el éxito, cómo podemos hacer un camino hacia el éxito a través del discipulado. El éxito de Jesús, cumpliendo la gran comisión. Pastores, quisiera que cierren sus ojos ahora en este momento por unos minutos, por 2 minutos. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú nos has dado la vida, en amor tú nos hiciste y tú nos enviaste a tu Hijo. Eres el grande y misericordioso y eres bueno. Nunca nos abandonas, más bien siempre estás ahí para guiarnos. En este momento que cerramos nuestros ojos, por medio de tu palabra y lo que tú has puesto en mi boca, Padre, que tu Espíritu ha estado guiando, Señor, yo te pido que toques a cada corazón en la forma especial en que tú lo haces, Espíritu Santo. Te pido, Señor, que en este momento tú les llenes de tu Espíritu y quites toda cosa que les perturba en su mente y solo que se enfoquen en lo que Jesús nos mandó a hacer, lo que tú nos mandaste a hacer, Padre.
Jesucristo, te agradecemos por haber venido y sufrido. Háblanos, Espíritu Santo, personalmente a cada pastor que está aquí. En el poderoso nombre de Jesús. Mantenga sus ojos cerrados por los próximos 2 minutos, pastores. Mantengan sus ojos cerrados y deje que el Espíritu de Dios hable a su corazón. Espíritu Santo, gracias por hablar a nuestros corazones y a los corazones de cada pastor. Gracias por ayudarnos. Te pido, Padre, que lo que tú has hablado a nuestros corazones, nosotros podamos vivir en gran obediencia a ti. Ayúdanos, porque sabemos que de ti viene toda la ayuda. No lo podemos hacer solos. No sabemos el cómo, pero sí podemos recibir tu ayuda. Guíanos. Y que llenos del Espíritu Santo nosotros podamos ser guiados por ti siempre, Padre, y por cada uno de nuestros pastores, para que nosotros podamos mantener la visión tuya. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastores, en este momento, ¿usted recibió algo del Espíritu Santo en su corazón? Si Dios habló a su corazón, si el Espíritu Santo habló, cualquier cosa que haya hablado, le sugiero que lo escriba. Y al escribirlo, usted va a decir, yo me comprometo a. Esta es una parte del modelo que nosotros hacemos para ayudar a las personas a ser transformadas. Cuando lo escribimos, lo está comprometiéndose usted con Dios. No deje de hacerlo. Porque cuando Dios habla, tenemos que hacerlo. Y hay veces que cuando no lo escribimos, es como que se nos pasa el pensamiento, pasan los días, pasan las horas y no es tan real. Pero cuando usted lo escribe, hay algo que ocurre. Porque hay algo que usted lo va a hacer, que tiene que hacer, que Dios le habló. Entonces, escríbalo de una forma que sea definida, y que lo rete a usted, lo que la palabra de Dios le ha retado a usted, que sea medible, que no sea muy general. Yo voy a ser un buen discípulo de Jesús, es muy general. Una forma más definida. Escríbalo, pero después hablaremos más de esto en otros entrenamientos que son para ustedes. Pero algo que sí quiero aclarar antes de seguir es la definición de qué es una iglesia. Sabemos que la iglesia no es un edificio, ¿no es así? No es un lugar, no es el edificio en sí. La iglesia somos ustedes, cada uno de ustedes y nosotros. Pero en la iniciativa de Timoteo hemos definido una iglesia para el beneficio de ustedes y les voy a explicar poco a poco por qué en algunas partes es que lo llamamos así. Primero, la definición de una iglesia es que tiene que tener un liderazgo bíblicamente calificado. Identificar la autoridad local a quien rindan cuentas. Este sería usted sería el Pablo, a quien los Timoteos, quienes van a plantar iglesias con sus titos, con las personas, los nuevos creyentes,
que busquen a nuevos creyentes, con esos van a plantar, usted sería el líder calificado. Se reúnen regularmente, que tienen establecidos un horario y un lugar para reunirse regularmente. Adoran a Dios, así como los discípulos se reunían, adoraban, oraban, tenían comunión, descubrían la palabra de Dios, estudiaban la palabra de Dios, de las escrituras en ese tiempo, pero la leían con el poder del Espíritu Santo cuando después ya que el Espíritu Santo vino. Cuando se reúnen, descubren la Biblia, adoran y oran y tienen comunión, ofrendan, se comprometen y son guiadas por la palabra y el Espíritu Santo. Es muy importante ver que esta definición no solo es se añade las ordenanzas a ellas. Observamos las ordenanzas que nos dio Jesús, como recordando a través de la Santa Cena, el bautismo, y que los miembros de la iglesia, los discípulos, salen a compartir el amor de Cristo hacia el mundo. Cada reunión es como una oportunidad para alimentar y alentar y discipular a la misión de la Gran Comisión. Esto es bajo la definición de la iniciativa de Timoteo, porque esto es lo que los discípulos hacían. Cada vez que se reunían, ellos se alentaban. Algo sucedió, alguien entregó su vida. Celebremos, es una gran razón para celebrar. ¿Ustedes saben el valor de una vida? ¿Ustedes saben el valor de que alguien haya sido sanada? Que un demonio haya salido de una persona, o que otra persona tal vez ya no está adicta a alguna droga. Es razón para celebrar. Es razón para celebrar cuando hay transformación de vidas, de familias. La multiplicación debe ser intencional en la iglesia. Cada creyente es un discípulo y se espera que cada discípulo que sea responsable debe ser hacedor de discípulos. Ahora, lo que quiero decir, iglesia, pastores, ustedes tienen sus iglesias, pero cuando ustedes hagan nuevas iglesias, esas iglesias son hijas de sus iglesias, pero ellos estarán reuniendo allá. La iniciativa de Timoteo no tiene iglesias. Ustedes lo tienen. Cristo tiene la iglesia, es la iglesia de Cristo. Pero sí sugerimos que cada iglesia tenga al menos 3 familias que no estén emparentadas entre sí. En sí, técnicamente, una familia donde es una iglesia de Cristo. Pero nosotros lo sugerimos que sean no emparentadas para que no se prevenga la multiplicación. En una iglesia donde hay 3 diferentes familias, podrían alcanzar a las otras amigas, porque cada familia tiene sus amistades con quienes ellos se conllevan, y entonces la iglesia crecería. La otra razón es que si es que una iglesia es solo de la familia en sí, si alguien se enoja dentro de esa iglesia, la iglesia se divide y para la multiplicación y hasta para tal vez algunas de las reuniones. Entonces es importante que nosotros entendamos que simplemente ponemos eso, sugerimos que cada iglesia tenga al menos 3 familias. Antes de nosotros retirarnos, les vamos a estar dando una tarea. Ahora vamos a estar mirando hacia adelante. Hacia adelante, ya vimos hacia atrás, vimos hacia arriba y ahora vamos a mirar hacia adelante. Al mirar hacia adelante, les vamos a pedir que ustedes lean. Ya leyeron el libro, pero lean el capítulo 1 y donde está mi historia, y el capítulo 2. Donde está la historia de Dios. Pero en el capítulo 1 les vamos a dar una tarea que ustedes escriban su historia. Cuando yo escribí mi historia era como 5 páginas.
pero que traten de escribirla y reducirla, incluyendo los puntos principales, para que puedan compartir efectivamente la historia con otra persona. Su historia tiene tanto poder, porque eso es lo que Dios cambió su vida, y hay tanta gente que necesita escuchar su historia. Y esa es una manera en que la iniciativa de Timoteo, y como todo el mundo en el pasado lo ha hecho, es testificando. Dice, y me seréis testigos de lo que Jesús hizo en sus vidas. Y necesitamos ser testigos de Jesús, pero debemos saberlo compartir bien y ser inteligentes y efectivos. Y como buenos deportistas, entrenadores o buenos soldados de Cristo, tenemos que practicar para ser excelente en lo que hacemos. Mi historia tiene que ser el propósito de mi historia. En el capítulo 1 es de motivar o tal vez tocar el corazón del oyente para que quiera escuchar más y poderle dar la historia de Dios. Voy a compartir mi computadora con ustedes para que puedan ver mi historia. Un segundito, ya estoy ahí. ¿Sí la miran? Alguien dígame si la mira. Sí, sí, sí. Sí. Ok. Cuando ustedes escriban su historia, traten de ir a los puntos principales de lo que pasó en su vida. El antes de Cristo y después de Cristo. Y entre medio, en la línea de la mitad, es cuando usted vino a Jesús. Un ejemplo, un vecino me invitó o me habló de Jesús o me invitó a la iglesia y acepté a Jesús, y desde ese entonces ya mi vida cambió. Pero en ese entonces, en esa parte de lo que Jesús hizo, no se vayan, si van a compartirlo con alguien, no lo digan en una forma que van a decir la historia de Dios. Esa es otra parte. Enfóquese primero en lo que Jesús hizo por usted, antes y después, y balancee su tiempo. Va a tratar de escribirlo, al principio va a ser un poco largo, pero después lo van a tener que escribir de una forma que usted lo pueda decir en 2 minutos. El antes de Cristo, mi vida era sin propósito. Yo era un adicto a las drogas. Esto no es mi historia, pero este es el ejemplo. No era lo suficiente bueno. Sufría mucho. Me sentía solo. La vida no hacía sentido. Y cualquier cosa que sea específica, no tenga miedo en decirlo, porque después usted va a glorificar a Dios con lo que Dios hizo. Entonces, y después vine, una vecina me invitó a la iglesia y acepté a Jesús, y desde ese momento lo que empecé a sentir es que ahora tengo un gran propósito para todos los días de mi vida. Ahora ya no soy adicto, ahora soy sobrio, no necesito de nada para tener ese gozo dentro de mí. Ahora mi vida tiene propósito. Ahora soy aceptado. Ahora, antes no era suficientemente bueno. La gente no me amaba, no me quería, más bien me rechazaba. Ahora tengo paz. Entonces, si ustedes ven, por cada punto en la mano izquierda, tienen que tener un punto en la mano derecha para balancear. Y la razón es para que ustedes causen en el oyente, wow, esta persona realmente cambió. ¿Cómo sucedió eso? Wow, yo quisiera eso. Entonces, ahí vendría al final de su historia. ¿Te gustaría saber cómo Dios cambió mi vida así? Y la gente le gusta escuchar la historia. Y ahí le va a tomar 3 a 5 minutos decirle la historia de Dios. Y esa será otra parte, pero por ahorita
Quiero que lean el capítulo 1 y 2, pero lean el capítulo 1, escriban su historia y traten de reducirla de esta forma para la próxima vez que nos reunamos. ¿Tiene alguien alguna pregunta acerca de esta parte de la asignación? ¿Sí está claro? Sí, hermano. Amén. Yo creo que está muy claro, ¿no? Ok, me alegra que esté claro. Vamos a continuar entonces. Para la próxima semana voy a compartir de nuevo. ¿Sí están viendo la tarea? Sí. Lea el capítulo 1 y escriba su historia en la versión de 2 minutos. Ahí está mi correo electrónico. Por favor, envíelo. También me gustaría que empiecen a compartir su historia con 1 o 2 personas. Sé que no lo van a hacer bien porque no les hemos enseñado, pero solo empiece a practicarlo y se van a llevar la gran sorpresa. Yo sé que ustedes son pastores, están acostumbrados a estar predicando desde el púlpito y pues tenemos unas reacciones muy interesantes como los pastores han estado en llanto viendo cómo Dios está moviéndoles a ellos y a las personas con quien ellos empiezan a compartir su historia. Ahora, cuando usted vaya, lleve a alguien con usted, a uno de tal vez que usted piense, todavía no ha decidido quiénes van a ser sus líderes, llévenlo con usted para que él lo mire y vea lo que usted está haciendo. Y ahí usted va a ir aprendiendo y la otra persona que está con usted va a ir viendo lo que usted está haciendo. Y cuando si por alguna razón usted lleva a alguien a Cristo a través de su historia, empiece inmediatamente a discipularlo a través del libro que se le fue entregado a ustedes. Empiece con el principio, con el primer capítulo. Pero tranquilos, van a ver que todo va a estar bien. Esto es solo una práctica, no esperamos que ustedes sean perfectos y lo sepan hacer bien desde el principio. Les vamos a estar enseñando todo esto en un futuro. Comience a evaluar cómo está usando su tiempo. Entonces, la primera es leer el capítulo 1 y 2. Ahí no dice 2, pero desde el capítulo 1 y 2, comience a compartir su historia, por lo menos con 1 o 2 personas cada semana. Número 3, comience a evaluar cómo está usando su tiempo. ¿De cuántos otros ministerios es usted parte de? Sabemos que nosotros nos comprometemos con tantas cosas y hay muchos ministerios y muchas cosas. Hay muchos ministerios de compasión, las cajitas del Samaritan Purse, el plan de paz o otros programas que toman bastante tiempo. Escríbanlos y tráiganlos de esa lista a la próxima reunión. Siendo realista, ahora mismo, ¿tiene usted el tiempo para invertir efectivamente en sus Timoteos? Si no es así, ¿vale la pena hacer cambios necesarios para tener el tiempo? Es importante que nosotros miremos a todas estas preguntas que les estamos haciendo y créame que va a ser de gran ayuda. El pastor Israel y el pastor Josué han diseñado un programa excelente